cómo tratar a las personas que no creen en Dios. Fíjense que en la historia de la iglesia ha habido muchas actitudes respecto a este tema y actitudes primeramente no correctas. ¿Cuáles son las actitudes que han mostrado algunos miembros de la iglesia a lo largo de la historia? Una de ellas es la del rechazo. Una persona que no cree, simple y sencillamente se le rechaza. No quiero nada contigo. Hace unos momentos, cuando nos habló Alfonso, nos decía, no hay que echar las perlas a los puercos o a los perritos. Y es cierto, es un texto de la Sagrada Escritura, pero hay que saber entender ese texto. Hay cosas en donde no nos podemos desgastar. O sea, si yo me estoy esforzando porque quiero convencer a alguien de lo que no quiere ser convencido, pues como dice el Señor Jesús, bueno, primero lo voy a hacer yo y después voy a invitar. Pero si ya ni siquiera con la comunidad la persona quiere aceptar, corregir, pues me voy a sacudir el polvo de los pies. ¿Qué significa sacudirse el polvo de los pies? Es, ya no eres mi responsabilidad. En un primer momento, sí eres mi responsabilidad. Tenemos que velar por nuestro hermano. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pregunta Caín. La respuesta es sí. Sí somos guardianes de nuestros hermanos. Por eso, al principio, sí son nuestra responsabilidad y por eso vamos a velar por el bien, sobre todo espiritual, de las personas que están cerca de nosotros y de quienes sean nuestra encomienda. Pero como bien dicen, a fuerza ni los zapatos entran. Si bajo nuestra responsabilidad hacemos un intento y otro más y no quieren, pues ya qué podemos hacer. No voy a arrojar esas perlas hacia los cerdos. ¿En qué sentido? Es solamente una expresión. Pues no me voy a desgastar en algo que no va a llegar a buen fin. Y además me estoy descuidando de atender a los que sí quieren escuchar, a los que sí quieren aprender, a los que tienen una actitud abierta. Acuérdense ustedes que esto es lo que hizo el apóstol San Pablo. San Pablo, que predicaba a los judíos, y lo vamos a escuchar en los Hechos de los Apóstoles en estos días subsiguientes, predicaba a los judíos y los judíos lo rechazaban. Y predicaba a los judíos y los judíos lo rechazaban. ¿Y qué hizo San Pablo? Pues se fue a predicar a los gentiles. Si ustedes no quieren, pues voy con los gentiles. Y los gentiles aceptaron el evangelio. Como también nuestro Señor Jesucristo. Lo rechazaron en Nazaret y no se quedó ahí terco en Nazaret, sino pues nadie es profeta en su tierra. Como por ejemplo Tania, que no es profeta en su tierra. Bueno, pues nadie es profeta en su tierra. Así es que nuestro Señor, ¿qué hace? Pues nuestro Señor se va de Nazaret y se dirige a otra parte. ¿Por qué? Pues porque hay otras personas que sí mantendrán una actitud abierta a su palabra. Así es que no podemos rechazar. Tenemos que ser insistentes. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto en donde definitivamente seamos rechazados. No vamos a desgastarnos en algo en lo que no se va a dar fruto. Es como dice Jesús, esa semilla que se echa y cae a lo largo del camino. Esa semilla nunca va a entrar a la tierra. Vendrán las aves y se la llevarán. Así es que si vemos que la semilla solamente está cayendo a lo largo del camino y nunca entrará en una tierra fértil, pues entonces tenemos que buscar otra tierra. Hay que tener también una apertura al diálogo. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros como cristianos, como católicos, pues no solamente vamos a hablar de religión, sino también tenemos que aprender a hablar de otros temas. Tenemos que saber dialogar con el mundo. Y un no creyente en Dios, pues no significa que sea una mala persona. Por eso no podemos tener esta actitud de rechazo inicialmente. ¿Por qué? Pues porque son hijos de Dios, porque aunque no creen en Dios,
pero son amados por Dios, y si son amados por Dios, también son objeto de nuestro amor. Nuestra relación tiene que ser cordial, tiene que ser afectiva, y en ese sentido, bueno, pues tenemos que aceptar en nuestro corazón a estas personas, puesto que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Si la religión no va a ser un tema, si la fe no va a ser un tema en el que podamos interactuar tú y yo, pues sí, tendremos otros temas de los que podremos platicar, y ahí, a través de los valores, de las virtudes, de todo aquello que sí nos identifica. Puede ser que no crees en Dios, pero no porque no creas en Dios no crees en la justicia. No porque no crees en Dios no crees en la paz, no crees en la verdad, no crees en el amor. O sea, aunque no se cree en Dios, se cree en los valores. Y ahí tenemos un punto de encuentro. Si bien la fe no es un punto de encuentro, los valores, las virtudes sí lo son. Y por eso, pues tenemos que buscar esos puntos de encuentro y saber dialogar con aquellas personas que no creen en Dios.